Arrancamos. Arrancamos. Vamos a hacer un repasito primero, antes de arrancar, de lo que habíamos visto en la clase pasada. Hagamos un repaso medio general. Habíamos visto que los punteros eran variables que tenían una particularidad con las variables comunes, que eran que su contenido era la dirección de memoria de otra variable. ¿Okay? Entonces nosotros podríamos acceder a una variable de forma directa haciendo mención en la variable, ¿sí? Asignándole un valor, o tomando un valor para imprimirlo, o para operar de alguna forma, o podríamos hacerlo de una manera indirecta, usando la dirección de memoria, ¿sí? A través de un puntero, desreferenciando el puntero. ¿Sí? Esas son las dos maneras que teníamos. El puntero se le cargaba la dirección de memoria a una variable con el operador ampersand, y nosotros podíamos acceder indirectamente al valor de esa variable usando el puntero con el operador de desreferencia. Operador de dirección de memoria y operador de desreferencia. Pues. Además habíamos visto que las asignaciones que se podían hacer, etc. ¿no? Y habíamos visto el otro que era muy importante, era la aritmética de punteros. Esto que está en este slide, que nosotros con una dirección de memoria podíamos apuntar al arreglo, podíamos apuntar un arreglo con un puntero, y podíamos manejarnos por el arreglo, nos podíamos manejar usando el puntero, sumándole un índice. ¿Sí? Y que cuando le sumábamos un 1, no era un 1 explícitamente el que se sumaba, sino que era un 1 multiplicado por el tamaño del elemento ese. Entonces, si teníamos un arreglo de enteros, cada vez que nosotros poníamos más 1, en realidad hacía más 4. ¿Sí? Porque tenía que pasar a la posición de memoria del siguiente entero, que era 4 bytes más allá. Eso era aritmética de punteros. Y habíamos visto también que la dirección de memoria de los arreglos era igual al nombre de los arreglos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces podíamos hacer asignaciones así como está acá. Podíamos decirle que P es igual a la dirección de memoria del elemento 0, o directamente poner que P es igual a Beck. Y Beck, el nombre del arreglo, significa, o tiene, es como un link a la dirección de memoria del primer elemento. Y entonces esto es lo que yo les decía, que podíamos hacer el P más 3, por ejemplo. Si P está apuntando a un vector, con P más 3 podemos apuntar al elemento 3 del vector. ¿Sí? Con el asterisco hacemos la desreferencia y le podemos asignar un cierto. Y como P era una dirección de memoria, también lo que podíamos hacer era hacer una cosa así. Porque P es una dirección, digamos, Beck es una dirección de memoria. De hecho, hicimos recién acá, por ejemplo, habíamos hecho el P igual a Beck. Quiere decir que son lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahora podríamos hacer Beck más 3. Y yo lo que les dije es que, en realidad, cuando el compilador ve este tipo de expresión, la transforma en este tipo de expresión. ¿Sí? Eso les tiene que quedar claro. Cuando ustedes ven este tipo de expresión, el compilador la pasa a este tipo de expresión. En realidad, acuérdense que esto se compila y se pasa primero a assembler y después se pasa a código objeto. ¿Sí? Entonces, esta expresión, así porque sí, digamos, no existe en assembler. En la máquina no existe. ¿Qué existe? Y existe una dirección de memoria y un desplazamiento.
Por eso se llama así. El tipo de notación se llama puntero más desplazamiento. Y de la misma manera y por el mismo motivo, nosotros podemos tener expresiones de este tipo, que son puntero índice. ¿Por qué? Y porque, de vuelta, cuando el puntero, cuando el compilador, ve este tipo de expresiones, la transforma en algo como esto, ¿sí? Que es como lo usamos nosotros siempre por defecto, ¿tá? Entonces nosotros podemos hacer estas mini chanchadas por un rato, decir, che, pero si esto es un puntero, ¿por qué le ponemos notación de arreglo? Porque se puede. Pues se puede y hay veces que puede quedar más claro, ¿sí? Hay veces que puede quedar más claro. ¿Hasta acá alguna duda? No, pues. No, profe. Todo bien por el momento. Ustedes no saben qué rápido que se va a acabar eso. Bueno, pero Bueno. También habíamos dicho, ya hace mucho, cuando vimos funciones, que en general en los lenguajes de programación, en general, las funciones se pueden pasar, se le pasa argumentos, se le pueden pasar argumentos por valor o por referencia. Y habíamos dicho que por valor era cuando nosotros hacíamos una copia del elemento original en el elemento en el que se va a trabajar en la función. Y habíamos visto muchos ejemplos de eso. Cuando habíamos visto las clases de almacenamiento, ¿se acuerdan? Cuando veíamos que las variables eran automáticas, locales y automáticas en las funciones. A menos que digamos, por ejemplo, que queríamos que sean estáticas. Pero en general eran automáticas. Y eran locales. Cada variable en una función vivía solo lo que vivía esa función. Y que cuando nosotros modificábamos un valor en la función, no pasaba nada con la variable que estaba en la otra función o en el main donde se hizo el llamado a esa función. Eso, hasta ahí estamos de acuerdo. Yo también les había dicho que había muchos lenguajes en donde se implementaban lo que era paso por referencia. Y paso por referencia significa que cuando nosotros pasamos una variable a una función, si modificamos la variable en la función, ese cambio se ve reflejado en la variable original. ¿Sí? Eso significa que es paso por referencia. Y hay algunos lenguajes donde eso está hecho de manera explícita. Entonces, vos, por ejemplo, podés tener una variable y se la pasás por referencia, de alguna manera particular, que no vale la pena que la veamos nosotros. Y nosotros en la función podemos trabajar con la variable. ¿Sí? Y los cambios que le hacemos a esa variable afectan a la variable original. En C no se puede hacer eso. ¿Sí? En C no se puede hacer eso. En C los llamados son siempre por valor. ¿Sí? Los llamados a función son siempre por valor. Pero hay un gran pero. Nosotros podemos implementar los llamados por referencia usando punteros. ¿Sí? Si nosotros usamos punteros, ¿qué pasa? Nosotros le podemos mandar la dirección de memoria de una variable a un puntero en la función. Desde la función, con el puntero, nosotros podemos acceder indirectamente usando el operador de desreferencia y modificar la variable original. Y de esa manera implementamos un llamado por referencia en C. ¿Entiendes? O sea, no nos va a quedar otra que usar punteros para implementar los llamados por referencia. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar cómo hacerlo. ¿Sí? Vamos a hacer una función que se llame add1. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar el ejemplo. Como no sería
Si tenemos un x, por ejemplo, acá, ¿sí? Le cargamos un 0. Vamos a llamar a esa función add1, ¿sí? Y le vamos a mandar el x. Y ahora vamos a imprimir x. En x hacemos x más más. ¿Sí? Traten de entrar más temprano para no perderse la clase. No me molesta a mí tener que dejarlos entrar, pero ustedes se pierden la clase, que es importante. Entonces, ¿qué es lo que imprime este programa? 0. 0. 0. 0, 0, 0. Perfecto. Un solo 0 imprime, pero es claro que es 0. Por todo lo que vimos, todo lo que vengo hablando desde hoy, que este x es distinto a este x, ¿sí? Y que este x, cuando yo llamo a add1, se copia en este x, que es otro, repito, es otro, el cual se incrementa, ¿sí? Se incrementa sin ningún problema. Pero cuando termina la función, el valor de x este incrementado, así sea que el valor de x se mantiene, que no es así, pero así sea que se mantenga, no es el mismo x que este, ¿sí? Primero. Y aparte, porque la variable deja de existir apenas termina esta función, ¿sí? Entonces, cuando yo vengo acá a imprimir el x este, imprimo el 0. No importa cuántas veces yo llame al add1, imprime 0. ¿Sí? Eso estamos todos de acuerdo. Pero yo digo, no, pero pará. Yo lo que quiero es que sí se modifique. Bueno, entonces vamos a hacer, en vez de un llamado por valor, vamos a hacer un llamado por referencia, ¿sí? Usando punteros. Entonces vamos a hacer puntero P, y lo que vamos a hacer acá es tomar a P, y ojo al piojo, yo les dije que si nosotros hacíamos esto, ¿qué pasaba? Los operadores unarios, estos dos son operadores unarios, tienen precedencia de derecha a izquierda, y entonces esto parecería indicar que es lo que nosotros queremos, que incremente, pero en realidad yo lo que quiero hacer es que el más este opere sobre, tendría que ser sobre el x, ¿sí? Entonces yo ya le voy a pasar la dirección de x, pero yo lo que necesito, y se le voy a poner p, pero yo lo que necesito es desreferenciar primero, ¿sí? Entonces yo necesito que primero opere el operador de desreferencia. Entonces no me va a quedar otra que desreferenciarlo primero, para eso usamos los paréntesis, y luego hacemos la asignación, el incremento. ¿Está? Esto por un lado, listo. Ahora esto ya quedó andando. Va a venir una dirección de memoria en P, la vamos a desreferenciar, es como que en ese momento vamos a estar parados en la casillita del X original, y ahí vamos a hacer el más más. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer? P acá necesita una dirección de memoria. ¿Cómo le vamos a dar la dirección de memoria? Con el ampersand. ¿Sí? Entonces, P necesita una dirección de memoria, correcto, y vamos a dar nosotros una dirección de memoria. Esto tiene que siempre tener en cuenta. Si nosotros tenemos acá un puntero a P en la lista de parámetros, nosotros necesitamos una dirección de memoria en los argumentos, ya sea mediante un puntero o mediante el operador ampersand, ¿sí? Bueno, y de esta forma, nosotros sí vamos a poder incrementar el add1. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo llamo 4 veces, va a ser 4 veces el valor. ¿Sí? ¿No? De esta manera se implementa un llamado por referencia con puntero. Y ¿qué detalles? Por ejemplo, el valor de P, nosotros acá lo podríamos modificar y no pasa nada, ¿sí? Justo acá no pasa nada en realidad porque aparte de cambiar el valor de P acá y después termine la función, no sirve para nada. Pero sí lo podemos hacer, ¿no? Y no cambian nada. Porque aparte la próxima vez que vuelva esta función, así yo lo llamo de 2 veces,
es otro P. Digamos, vuelvo a cargar en P la dirección de X, así que no me importa haber hecho las modificaciones. ¿Sí? Incluso podría ser algo como esto. Vamos a declarar un puntero P también si querés, o Q, P o Q, vamos a poner P por ahora, al cual le vamos a asignar la dirección de memoria de X. Y lo que vamos a hacer, por ejemplo, también es llamar, vamos a ver que se puede llamar o pasando la dirección de X o pasándole directamente P. Sí, es lo mismo. Vamos a ponerle Q para que sea diferente, solo para que no nos confundamos por ahora. Pero ustedes saben que es otro, ¿sí? Es otro puntero. Y a eso es lo que iba con decirle, che, este puntero, este puntero, este puntero y este puntero son dos punteros diferentes, ¿sí o no? A ver qué opinan ustedes. Sí, pues. Sí, ¿Por qué son dos punteros diferentes? Y porque están, como que viven y nacen en el cuerpo Claro. del main y el otro en la otra función. Este son Una vez locales, que digamos. y de claro, acá. son locales. Claro, son local. El puntero este, perfecto, es local. Entonces, si se pone a pensar, estamos haciendo algo por copia también. El puntero pasa por copia. ¿Lo ven? El puntero pasa por copia. El valor de P, el valor de Q acá, no tiene nada que ver con este valor. O sea, no tiene nada que ver con este puntero. Yo copio el valor de Q a P. De hecho, vamos a hacer solamente el llamado de Q y vamos a imprimir. Vamos a imprimir la dirección de P acá. Vamos a imprimir la dirección de P. P es un entero, así que vamos a necesitar caster. Es un puntero entero, así que vamos a necesitar caster. Y vamos a imprimirlo acá abajo también. Vamos a imprimirlo después. Incluso después vamos a imprimirlo. Entonces me va a aparecer, hago el llamado, va a imprimir la dirección de P, la dirección después, va a incrementar obviamente, ¿sí? Va a incrementar el valor desreferenciado, o sea, la dirección de Q, y P obviamente va a valer lo mismo, P obviamente va a valer lo mismo que Q. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? ¿Qué es lo que pasó? No existe P. Porque no Era era Q, P, pero era Q. Es que lo copié de pecho. Ahí está. Obviamente la dirección es la misma, ¿sí? ¿Y qué pasa acá si yo, por ejemplo, incremento P? P más más. Noten la gran diferencia de esto, ¿no es cierto? Esto con esto. Yo acá estoy incrementando el lugar en donde apunta P y acá estoy incrementando a P. ¿Sí? P lo estoy incrementando. De hecho, voy a incrementarlo y después lo voy a imprimir. Para que vean que sí lo cambié. ¿Sí? Sí lo cambié, es este. Y sin embargo, esta es la dirección de Q. ¿Y cómo que son diferentes? Y ustedes lo dijeron. Son dos valores diferentes. ¿Sí? Son dos variables diferentes. Acá tengo Q y acá tengo P. Pero ¿cómo si son diferentes, si son la misma dirección y qué sé yo? No, pará, yo acá le estoy pasando la dirección, sí, todo muy lindo. Pero los, los pasajes en C son siempre por valor. ¿Sí? Los llamados son siempre por valor. Es decir, no entiendo nada. Estamos modificando el valor original. ¿Cómo lo estamos haciendo? Mediante punteros. ¿Sí? El puntero Q se copia, el puntero Q se copia en P. ¿Sí? El puntero Q se copia en P. Y ahora yo tengo una dirección de memoria que puedo desreferenciar. Es una dirección de memoria que a mí me interesa, porque es la dirección de X. Y ahora puedo trabajar con X. Entonces, ustedes van a notar que vamos a hablar de, sí, se lo paso por referencia. Pero ustedes tienen que tener muy adentro suyo este saber. En C, los pasos son siempre por valor. Se pueden implementar pasajes por referencia usando punteros.
no se puede usar paso de referencia por otra manera que no sea usando punteros, ¿sí? Pero aún así, los punteros se copian. Y está demostrado con esto, ¿no? Mostrando que yo incremento el puntero y en realidad no pasa nada. No, no es el mismo, o sea, el valor acá no cambió. Eso lo vieron, ¿no es cierto? A ver, lo voy a repetir una vez más. Voy a imprimir Q después de la función. Y acá le vamos a poner a P, lo vamos a poner a 0 en vez de... ¿Sí? Y después vamos a imprimir Q. Entonces vamos a llamar el incremento. Entonces, ¿qué va a valer Q acá? ¿Qué vale pronto? ¿Qué vale? ¿Cuánto vale Q? O sea, no cuánto vale, sí. Relativamente, yo sé que no me pueden decir cuál es el valor exacto de Q. Dirección de memoria. Q, claro, la dirección de memoria de X, ¿eh? Sí, ustedes pueden decir, me lo estás preguntando lo mismo 10 veces. Bueno, quiero asegurarme de que sí lo saben, ¿sí? Yo estoy borrando, entre comillas, el valor de P, pero P era una copia, ¿sí? P era una copia. Yo usé lo que tenía P, que era la dirección de memoria de X, para desreferenciarlo y usarlo, pero luego tiro el contenido de P. No me importa más el contenido de P. Pero no tiene nada que ver con Q, son variables diferentes, porque los pasos son por valor, ¿sí? Si ustedes saben eso y ya entendieron eso, pueden conquistar el mundo. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿para qué lo igualó a cero ahí? Para mostrar que lo borraba, nada más. Ah, claro, porque cuando vuelve la función se vuelve a reiniciar. Claro, exacto. Sí, era para mostrar que el Q de acá abajo, que este Q, no le pasaba nada. ¿Sí? Ah, bien. Pero una Sí, sí. pregunta, ¿por qué lo castió ahí? Si no son los mismos. No, el puntero P imprime la dirección de memoria de un puntero BOE. O sea, es una regla si vamos al manual del printf, por ciento P, o P nomás, a ver. Bueno, por ciento P. Vamos a encontrar. A ver, void pointer. Bueno, le voy a buscar a pata. Fprintf, sí, printf. El otro día se los mostré, ¿no? Era por las dudas. Pero. Eh, Acá está. Es en esta lista. Acá está. P. P. Para imprimir P. Se imprime, ¿ves? Void pointer argument is printed. In hexadecimal. Yo así. Ahí, pero no puede. No imprime punteros a int. Imprime punteros a void. ¿Sí? Es así. Es una regla como está implementado el P. Imprime una dirección, pero para imprimir una dirección tiene que ser un puntero a void. Entonces, eh, como Q es un puntero a int y no un puntero a void, así no me da ningún warning. Fíjate que si yo no pongo eso, me da un warning. Yo en realidad pongo el puntero a void para que no me dé este warning. Funciona todo igual, pero me dice, che, esto imprime void pointer y vos tenés un int pointer. ¿Sí? Como que estoy evitando un warning, nada más, por casteándolo. Si fuese char, no habría problema, pero por una cuestión de tamaño, porque es como que en algún lado por ahí dice que el void, aunque es algo vacío, es más parecido al char que al int, entonces fíjense que si es char no me dice nada. Char, 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 y no pongo el void y anda bien.
¿Lo ven? El problema es con el int o con el float. Hay que castearlo a void para que imprima la dirección de manera correcta. Cambié int por char y me dice no, chao. Hay un error, no le gusta. La solución, cuando no es el puntero char, es castearlo. Castearlo void. Es simplemente Profe, evitarme un warning. Sí. una consulta. Viste que vos dijiste que los pases a funciones son siempre por valor, Ujú. pero en este caso le estamos pasando una posición de memoria. ¿Esa posición de memoria sería un valor? Se pasa por valor. El paso por valor no quiere decir que le pasa un valor, sino que el valor se copia. Habíamos dicho, Claro, siempre que llamamos a una claro. función, se copiaba el valor de la variable original, se copiaba en la variable de la función. ¿Sí o no? Sí, 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 perfecto. Esa forma de paso, que es con copia, se llama paso por valor. ¿Sí? Porque simplemente yo es como que le paso el contenido de la variable. También puede ser una literal, habíamos dicho también, que poníamos así. Voy de F y acá yo pongo int A. ¿Sí? Haga lo que sea con A, no importa. Y acá yo cuando llamo a F, la función yo le puedo mandar un 3 si quiero, ¿sí? Que es un literal, que se asigna este 3 acá, ¿sí o no? Eso está bien, en valor, vos decís, bueno. Pero ahí no puede ser, bueno, decís, y acá no se evidencia que es una copia. Porque el 3, sí, se pone el 3 ahí atrás, pero ¿cómo vos sabés si es copia o no es copia? Pero si yo le paso el X, el valor que tiene X se copia en A. Se asigna A, sí, pero a X no le pasa nada. X no va a cambiar su valor por más que yo cambie el valor de A, que es lo que estábamos diciendo justamente. ¿Sí? Claro. Bueno. Los pasos por referencia, ahí en C++, el año que viene ustedes van a ver paso por referencia, y es un paso por referencia en serio. ¿Sí? Es un paso por referencia en serio. Esto es una implementación del paso por referencia usando punteros. ¿Sí? El paso es por copia. ¿Por qué? Y porque se copia el contenido del puntero acá. Se copia el contenido Q, se copia en P. Si yo quiero pasarle el ampersand directamente así, si yo quiero pasar ampersand X, es como que le paso el literal. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando imprimía el literal, cuando le pasaba el 3 a la función? ¿Sí? Esto es como si fuese un literal, porque le estoy pasando directamente una dirección de memoria de pecho. Y así estoy copiando el valor que tiene Q adentro de P. Pero en ambos casos, digamos, la variable P vive lo que vive esta función nada más. ¿Sí? Se copia en P. Se copia en P. Pero fue una pregunta. Sí. Ahí en el primer print, está imprimiendo la posición de memoria del puntero Q. La posición de memoria, no. La posición de memoria que contiene Q. Ah, entendí. La Listo. posición de memoria de Q sería con un ampersand. ¿Sí? Si yo pongo un ampersand Sí, sí. acá, es la dirección de memoria de Q, donde está alojado Q, que tiene una dirección de memoria también porque es una variable común y corriente, ¿sí? Que es Claro, claro. diferente, que ahora lo vamos a ver, eso. Es una posición diferente al otro. ¿Se entendió eso? O sea que ahí como está ahora, está imprimiendo la posición de X, sería, Exacto. que contiene Q. Listo. La posición de X, que es, claro, que es el contenido de Q. Por eso, simplemente imprimo Q. Es como que, es cuando imprimíamos X, ¿qué hacemos? Imprimimos, bueno, ahí está abajo, ¿qué hacemos? Y agarra X e imprimirlo con el porcentaje correcto acá, con el especificador de formato correcto. Como es un entero, bueno, va por %d. Pero tomás el valor de X y se lo pones, y chao. Acá es, tomás el valor y lo pones. En este caso particular, perdónenme, pero lo que pasa es que necesita hacer un cast antes, nada más. Pero podría no estar y anda igual. Yo simplemente estoy evitando un warning, ¿sí?
Profe, y si quisiera imprimir la dirección de X, ya sé Sí, que es la misma que P, pero sí. ¿cómo lo podría hacer? Ahí tendría que poner ampersand Ampersand. X, Sí, pero por ciento P. claro, pues las direcciones son con porcentaje. Creo que eso se los mostré la clase pasada. Si yo ponía, con por ciento X imprimen números hexadecimales, pero es muy pequeño. Digamos, el entero es muy pequeño comparado con el puntero. El puntero tiene 8 bytes y el entero tiene 4. Entonces me lo trunca. ¿Sí? Miren esto. En X dije que lo iba a imprimir. Por ciento X imprime hexadecimales. Y lo van a ver algo. Miren cómo termina. ¿Ven la terminación? ¿Ven que es lo Sí. mismo? En hexadecimal, sí puedo imprimir, pero acá lo que pasa es que yo únicamente puedo imprimir 4 bytes. 1, digamos, 2, 3, 4. 4 bytes, porque es un entero. ¿Sí? Solo puedo imprimir 4 bytes. En cambio, el P, el puntero, con el porciento P, me imprime la dirección completa, sin importar el tamaño que... O sea, me va a imprimir, si mi computadora tuviese un puntero mucho más grande, no importa, me lo va a imprimir bien. ¿Sí? Porque el puntero, el porcentaje P imprime puntero. Y se maneja ya con el tamaño. Pero sí, no hay ningún problema, se puede imprimir. Acá, de hecho, fíjense que se está imprimiendo la dirección de X, directo. Bueno. ¿Alguna duda de esto? Acá en la guía le puse, en el slide puse un ejemplo también un poco más molesto, porque además de referenciar usamos justo también el operador de asignación y multiplicación. Entonces como que se ven muchos asteriscos. Nada más, pero es lo mismo. Bueno. Eh, Profe, a ver el ejemplo, ¿cómo era? ¿Qué pasó? O sea, pasaría un 16, sería un 16N. Es que en realidad, es que sí, ahí abajo está impreso el 16. Ah, no lo vi. Ah, lo estaba viendo. Ahí cómo era. Pero claro, ¿esto es qué hace? Yo le paso la dirección de n, ¿no? Y acá lo que hace es desreferenciarlo y digo, en la posición de n, que digamos, te lo traduzco, ¿no? En la posición de n, asignale lo que haya en la dirección de n multiplicado por lo que haya en la dirección de n. ¿Sí? Porque justamente es la dirección de n lo que pasó. Bueno. Calificador const. Ahora viene el calificador const. Se va a poner más jodido. Habíamos dicho creo que no habíamos dicho nada. Yo pongo var igual a 3. F por ciento de barra n. Var. Muy fácil. Imprime el 3. Si yo quiero modificar var y le pongo un 4, va a imprimir el 4. Perfecto. Pero existe un calificador que se llama const. Así como teníamos unsigned, ¿sí? Como calificador, o static como calificador. Ahora tenemos otro nuevo calificador, que es const. Const. Que lo que me dice es que la variable que yo estoy definiendo a continuación no puede cambiar su valor. ¿Escucharon? Una variable que ya no es más variable. O sea, literalmente.
Entonces, ahora por ejemplo, esta misma línea, cuando yo hago el var igual a 4, va a haber una gran queja. ¿Sí? Dice, ajá, estás tratando de asignar a una variable de solo lectura. ¿Sí? Ya esto nos va a servir en un ratito, ¿sí? Pero para que lo vean, ¿qué pasa? Hay una gran diferencia entre tener una constante así, define n igual a 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá el n es una constante simbólica, se llama, ¿no? Ustedes se acuerdan que el preprocesador hacía el cambio que correspondía y antes de compilar el programa, hacía los cambios de todos los n que tenía el archivo por un 3. Todos los n, digamos, que se podían cambiar, ¿no? Los cambiaba todos por un 3. Entonces después ya no estaba más la n y simplemente había un 3. Se hacía ese cambio, yo se los mostré. En cambio acá, el resultado es casi el mismo, porque lo que se llama var es var y no puede cambiar más de nombre, ¿sí? No puede cambiar más el número ese, no puede cambiar más, es una constante justamente. Pero vamos a tener una ventaja adicional, aparte de lo que vamos a ver enseguida, es que esta variable, que no es variable, no es más variable, va a mantener su, digamos, su esencia de variable, va a ser var. Nosotros vamos a poder acceder a var como en ella. Y vamos a decir, bueno, pero lo mismo que con n. La diferencia está que, por ejemplo, si nosotros queremos debuguear con algún programita, como por ejemplo el GDB o el Valgrind, o cualquiera de todos los programitas que nosotros usamos para hacer análisis de nuestro código, ¿sí? Nosotros podríamos ver que la variable tenga el valor que tiene que tener, ¿sí? Nosotros podemos ver que var va a seguir siendo var y no simplemente un 3. ¿Sí? Y entonces eso, para nosotros, va a tener un mejor sentido cuando estemos analizando el código, ¿sí? No simplemente un 3. Estamos hablando de cuando el código ya está compilado, ¿no? Cuando analizamos el código con alguno de estos programitas. Pero tiene una ventaja mejor todavía ahora, cuando nosotros estamos usando funciones. ¿Sí? Si no tenemos ahora una funcioncita, vamos a hacer una función parecida a la de hoy. ¿Cómo se llama? Add one. Y vamos a hacer el mismo, todo lo mismo. Esto va a ser, ¿no? Dijimos que si era un puntero teníamos que pasarle la dirección de memoria. ¿Sí? Vamos a pasar la dirección de memoria. Yo por las dudas para les aclaro, cuando estoy yo haciendo un programa acá en clase, cuando estoy haciendo un programita en clase, no uso prototipos, sino que uso directamente la función acá arriba, pero para escribirla más rápido nada más. ¿Sí? Dame un segundo que ya vengo. No me dejan vivir. Bueno, entonces eso le quería aclarar, que yo no uso prototipos
o cuando no es necesario, no uso prototipo y pongo la función arriba simplemente para escribir más rápido. ¿Sí? ¿En dónde estaba? Ajá. Bueno, entonces yo vengo acá, vamos a la funcioncita. Vamos a desreferenciar P. Vamos a incrementarlo. Perfecto. Hasta ahora sigue todo igual. ¿Está bien esto? Sí. Bueno. Yo puedo usar el operador const. Puedo usar el operador const, que en este caso no me va a servir, pero voy a tratar de usarlo. Así. La variable x, que está acá en main, no es const. De hecho, puede cambiar. ¿Sí? No hay ningún problema. Puedo agarrar y venir acá a hacer x. Primero y listo. Fíjense, eso no es el problema. Les confirmo que ustedes saben que no va a cambiar. ¿Sí? Pero si yo pongo el const acá, va a haber un gran problema. Yo puedo poner const y estoy tratando de decirle al compilador, le estoy diciendo que P es un puntero, por eso te el asterisco, a un dato de tipo const int. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a lo que esté apuntando P no puede cambiar. Sí, pero X sí puede cambiar. Sí, pero yo en la función le estoy diciendo que no. Entonces le estoy diciendo justamente al compilador que a lo que apunta P no puede cambiar. Y entonces cuando yo trato de hacer esto, desreferenciar el valor e incrementarlo, se va a quejar. ¿Eh? Y se queja de P, no se queja de X. ¿Lo ven? No se queja de P, se queja de X. ¿Sí? Si yo no hago este llamado a la función, bueno, de hecho, si no hago llamado a la función, igual no importa. Lo va a compilar igual a esto. ¿Está? El problema es que yo estoy tratando de modificar el contenido de lo apuntado por P. ¿Sí? Y esto puede ser útil capaz que no en este ejemplo. ¿Sí? Vamos a hacer otra función acá. Supongo que tenemos una cadena acá. Un arreglo, apuntado por una cadena. Vamos a usar esto después más tarde. Vamos a imprimir la cadena. Vamos a imprimir la cadena. Printf. Epa. ¿Se acuerdan cuando imprimíamos una cadena? Vamos a mostrárselo ahora. Cuando imprimíamos una cadena, dice su nombre. Eso ya he usado este. Cuando cargábamos los nombres, ¿cómo hacíamos? No hacía falta ponerle el ampersand scanf. ¿Por qué? Porque el scanf que nosotros siempre, bueno, algo que nadie me preguntó, no me preguntaron ustedes, ¿por qué usamos punteros? Siempre. Y para poder, en una función modificar la variable creada en otra función, ¿sí? La variable original. Entonces para eso usamos el ampersand, para eso usamos los punteros. Como por ejemplo en scanf. En scanf nosotros siempre, que nosotros tuvimos por ejemplo los valores, y queríamos cargar algo en scanf, ¿cómo hacíamos? Scanf %d, ¿sí? Ampersand x. ¿Por qué? ¿Por qué hacíamos esto? Porque en realidad yo quería cargar el valor cargado por teclado en x. En este x, no en el x de la función scanf. No me importa el que pasaba en scanf. Yo quiero que este x se cargue con el valor del teclado. Y entonces yo tengo que decirle a alguien, quiero que se grabe acá,
en este X. Bueno, por eso le pasábamos la dirección de memoria y hacíamos una implementación de paso por referencia, pasándole la dirección de memoria de X. ¿Se entiende? No necesitábamos hacer eso cuando teníamos una cadena. ¿Por qué? Y porque el nombre dijimos que era el nombre del arreglo es igual a la dirección de memoria del primer elemento del arreglo. Y entonces no hacía falta ponerle el ampersand, simplemente porque era un arreglo. No hacía falta ni poner ni corchetes ni nada. ¿Yo podía poner el ampersand? Sí, puedo poner el ampersand y los corchetes apuntando al primer elemento. Es lo mismo. Entonces le digo así, no, cargámelo a partir de acá. O podría poner otra dirección, ¿no? Del arreglo, no importa. Pero lo usual es, siempre que se carguen las cadenas, poner el %s. Entonces acá yo tengo nombre. Ese es su nombre, Claudio. Listo, hola, Claudio. ¿Sí? Pero en vez de imprimir desde acá, vamos a poner, vamos a llamar esto, lo vamos a llamar saludo. Saludo, y le voy a pasar a saludo, le voy a pasar nombre. ¿Sí? Saludo va a recibir nombre, que es una dirección de memoria. Nombre es una dirección de memoria. ¿Todos estamos de acuerdo? Es la dirección de memoria del primer elemento del arreglo que se llama nombre. ¿Sí? Pero como es una dirección de memoria, lo vamos a cargar en el puntero P. Y como el puntero P es una dirección de memoria, y siempre que imprimimos, como recién, ¿no es cierto? Ustedes vieron que yo hice esto mismo, acá. Cuando decía hola Claudio, yo hice hola acá. Le puse nombre. Porque en el %P, el %S digo, espera para imprimir una dirección de memoria desde donde comienza la impresión. ¿Está perfecto? ¿Esto funcionaba? De vuelta. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, pero le voy a pasar el puntero P. Y ahora a %S le voy a pasar el puntero P. Vamos a seguir. Ese nombre, esto sigue siendo lo mismo. ¿Estamos? Y ahora yo digo, ¿por qué no podría ser esto que ya aprendimos? Que yo podría cambiar connotación de arreglo y, por ejemplo, le pongo una C mayúscula. ¿Sí? Ahí está. Y ahí queda impreso con mayúscula. Profe, Sí, pero eso no haría que cualquier nombre que obviamente. se ponga la C mayúscula al principio. Totalmente. Podríamos hacer otra cosa entonces. No, sin duda tenés razón. Ahí está arreglado. Ah, tranquilo. Me equivoqué. Era menos. Sí. Ahí está. Magic. Así dice esto. Jaja. No la tenían esa, ¿eh? Interesante eso. Una bajo la manga. Tenían abajo la manga. Pero no era lo que yo les quería mostrar. Lo que yo quería mostrarles era que imaginen ahora, lo queda ahí para que ustedes digan, esto estuvo muy bueno. Imagínense que en lugar de, vamos a cambiar un poco este programa, en lugar de, vamos a tener un arreglo nada más, de 10 elementos, que van a ser mejor de 5. Voy a tener un arreglo de 5 elementos. No voy a imprimir nada y se va a llamar imprimir. Imprimir arreglo. Imprimir arreglo, ok.
que va a ser imprimir y un int. ¿Y cómo imprimir con un for? Me arrepentí del ejemplo que estaba por hacer. Pero igual, yo sé que les gusta. Además de dónde salió eso. Bueno, vamos a imprimir el arreglo. Se va a llamar, se llama P, entonces vamos a imprimirlo así. P más I. Ustedes saben que, bueno, P más I así o P de la otra manera lo mismo. ¿Esto funciona? No. Perfecto. Tengo un arreglo, imprimo un arreglo. Vieron que lo hice recién con el nombre, ¿no es cierto? Cuando imprimí el nombre, ¿qué hice? Le cambié una letra al nombre. Yo dije, vamos a hacer con arreglos numéricos que puede estar un poco mejor. Yo puedo hacer esto, imprimir el arreglo así, desreferenciando P, ¿sí? Desreferenciando P. Pero ¿qué pasa? Yo sin querer, puede ser que, de verdad sin querer, en algún momento yo haga algo así como esto. Que quiera cambiar, sin querer, un valor del arreglo. Por ejemplo, el elemento número 2. El elemento número 2. El elemento número 2 ya tiene un 3, o sea que sería muy estúpido. Vamos a ponerlo 4. A ver. ¿Qué pasó? Ah, porque no lo volví a imprimir. Bueno, vamos a imprimir de vuelta. Listo. La segunda vez, ahí está el 4 cambiado. ¿Lo ven? ¿A dónde estoy yendo con todo esto? Puede ser que yo tenga una función que se llama imprimir. ¿Y qué es lo que tiene que hacer la función imprimir? Imprimir. No tiene que hacer otra cosa que imprimir. Entonces, lo normal, cuando uno tiene una función que no debe modificar el valor del arreglo, solo mostrarlo, por ejemplo, es usar el operador const. ¿Sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, const acá. Const. ¿Y ahora qué es esto? Entonces ahora estoy diciendo que P es un puntero a un tipo de dato const int. ¿Sí? Es un tipo de dato const int. Entonces, si yo quiero hacer esto, el tipo se va a enojar. Y me dice, no se puede. No se puede cambiar el valor de la locación de solo lectura, de la posición de solo lectura. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces esa es una manera de proteger mi programa. Yo digo, no, yo tengo un arreglo y yo quiero imprimir, no, yo quiero que solo imprima. Mi implementación no va, si yo llego a cometer un error, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Por ejemplo, imagínense que yo venía haciendo esto. Acá. En vez de usar esa notación, uso esto. ¿Sí? Es lo mismo, esto es para imprimir. ¿Qué pasa? El operador más, ¿sobre quién opera? No opera Sobre P. Claro, opera sobre P, no opera sobre... No está entre paréntesis esto. Opera sobre P. Entonces, opera sobre P luego de que es usado, o sea, imprime la desreferencia y luego incrementa P. En la vuelta siguiente imprime la desreferencia y luego incrementa P. Y entonces así va recorriendo la regla. ¿Sí? Se puede ir cambiando la regla. Si en algún momento yo me equivoco y quiero hacer el cambio ese, por ejemplo, así, no se puede. ¿Sí? Entonces ahí es como que está protegido. Yo le puse que el puntero P es un constant. Pero, imagínense que yo quiero, por algún motivo, imprimo 2 veces el mismo arreglo. Quiero imprimir 2 veces el mismo arreglo. Y yo le hice así. ¿Está bien eso? Yo dije, quiero imprimir los 2 arreglos. Nada, ¿para qué voy a llamar 2 veces a la función? Imprimo 2 veces el arreglo. ¿Qué pasó? Se sale de los lugares de la memoria, digamos. Claro, porque el problema fue que acá yo estoy modificando a P. ¿Sí? Estoy modificando a P. O sea, no me importaba tanto modificar el valor del arreglo, sino que lo que no quería hacer es modificar P.
yo también le puedo decir a la función, le puedo decir, ¿sabes qué? No modifiques P. ¿Sí? Entonces, el const lo voy a poner ahí. Entonces, esto es un puntero, P, o sea, acá dice que es un puntero, pero en realidad P ahora es un puntero constante. Quiere decir que el valor de P no puede cambiar. ¿Sí? No importa el dato es int, pero el valor de P no puede cambiar. ¿Sí? Entonces esto me da un error. ¿Vale? Me dice incremento del parámetro de solo lectura P. ¿Sí? Entonces acá yo ya no puedo hacer más esto, porque acá estoy modificando P. Entonces acá no me queda otra que desreferenciar el valor de P. Y ahora sí lo puedo imprimir 2 veces, de manera correcta. ¿Sabes? Y yo, no me toques el puntero P. No me toques el valor P. Entonces, yo puedo tener acá, un dato constante, ¿sí? Un puntero a un dato constante, o un puntero constante a un dato no constante, o puedo tener un puntero constante a un dato constante. ¿Sí? Y entonces, esto se enojaría si yo trato de hacer P más, o si yo trato de hacer P más. P desreferenciado más. Cualquiera de esas dos, o sea, me va a dar error las dos líneas. ¿Saben? Error, incremento de un parámetro de solo lectura P, ¿sí? O incremento de un parámetro de solo lectura, o sea, bueno, ahí dice de la locación, ¿no? O sea, me está diciendo del lugar apuntado por P. Estás tratando de modificar a P, y estás tratando de modificar la posición apuntada por P. ¿Sí? Entonces, no se permite ninguna de las dos cosas. Entonces vemos que hay 4 maneras de usar el const, o sea, 4 maneras de... Una es no usarlo, otra es usar que el puntero sea constante, otra que el dato sea constante, o las dos. Que tanto el puntero como el dato sean constantes. Esto se suele usar mucho. De hecho, yo recién les mostré en un punto, fíjense esto. Miren el printf. Miren cómo es el prototipo del printf. ¿Lo ven? Const, char, asterisco, format. Es un puntero, el puntero se llama format en este caso, después podemos ver qué es lo que hace. Pero te está diciendo que es un puntero, ¿sí? A un dato constante. Es como que te está diciendo, no te preocupes, no te voy a modificar la cadena como me pase acá. ¿Se ve? Dice, no me preocupes porque no voy a modificar la cadena. Hay una que se llama strcpy, es una función que se llama string copy, que copia una cadena dentro de otra. Que ahora la vamos a implementar, se le voy a mostrar cómo está implementada. Pero miren también cómo es, ¿ven? Dice const char source. Entonces, esta es la cadena destino, y esta es la cadena, la cadena origen y la cadena destino. Copia source en dest. Pero te dice, no te preocupes que no te voy a tocar source. ¿Ven? Y eso te lo aseguran cuando en el prototipo te muestran esto. Te dicen const char, quiere decir, cuando es const char, quiere decir que no cambia el dato. Dato constante. ¿Sí? Dato constante. ¿Se ve? Vamos a implementar esta función que está buena. Y copia. Vamos a copiar una cadena. ¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿Qué pasó? Están muy...
calculando. Muy bien, profe. Recalculando. Quedamos impactados, profe. ¿Con qué parte? ¿Con qué parte? Nombre 1. Vamos a copiar lo que es nombre 1, lo vamos a copiar en nombre 2. ¿Sí? Entonces cargamos las cosas en nombre 1 y vamos a imprimir acá. Hola, nombre 2. Esto no es así, pero no importa. Esto es porciento S. Nombre 2. ¿Está? Así como está, estoy diciendo ese nombre, Claudio. No imprime nada porque el nombre 2 está vacío. ¿Sí? Este por las dudas tiene que ir con el 0. Bueno. Ahora vamos a copiar una en otro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una función. Vamos a hacer una función que se llame, ¿cómo se iba a llamar? Copy. Y le voy a pasar el nombre 1, ¿sí? En un puntero, y me quiero asegurar de que el valor cargado en nombre 1 no se modifique. Entonces voy a usar el calificador const. Entonces, con char, puntero, P. P va a ser el original, o sea, va a ser origen, destino. Y el otro sí va a ser, sí necesito que se cambie, porque quiero que se cambie, porque justamente quiero copiarlo ahí. Entonces, venimos acá. Y vamos a hacer. Los caracteres, les explico algo. Las cadenas de caracteres imprime, por ejemplo, acá el %S imprime hasta que encuentre un imprime hasta que encuentre un 0. Fíjense, yo acá pongo. Y no la uso, no pasa nada. ¿Sí? Si yo cargo en nombre, si yo en nombre cargo mi nombre, y yo después, por ejemplo, en la posición 3, nombre 1, en la posición 3, cargo un 0, el %S va a imprimir hasta que encuentre un 0. Porque para así, o sea, está hecho para eso, de esa forma. Si encuentra un 0, para. ¿Ven? Encontró el 0 y paró. Si yo me pongo a imprimir elemento por elemento, en realidad van a ver que están todos los elementos. No es que y menor que 80, ¿podrá? No, vamos a poner 10 nomás. 15. Y más F. %C, voy a imprimir con % carácter para que ustedes vean que sí están todos los elementos, ¿no? Vamos a poner así, con un espacio. Y vamos a imprimir nombre 1. Bueno, esto es antes de imprimir, antes de modificarlo, digo. Ahí está. ¿Lo ven? Este elemento y 15 ceros más. Y no, tantos ceros más. Y te dicen, no, pero después lo modificaste. Bueno, vamos a imprimir después. Después de la modificación. Esto. Ven que modifiqué el elemento 3, lo pasé a 0, entonces ya no muestra más el 0. Ahora no está más la U, hay un 0 ahí, y cuando le pongo el %S, se clava ahí, pues encuentra el 0. ¿Sí? Entonces, el manejo de cadenas siempre se hace, lo vamos a ver bien en la clase que viene, pero siempre que tengamos un 0, se corta la impresión, se corta la carga, se corta todo. ¿Sí? Entonces, se suele usar eso para el control de los bucles en las funciones de cadena. Entonces, justamente vamos a hacer eso. Vamos a copiar la cadena hasta que encuentre un 0. Entonces vamos a poner, mientras que el elemento apuntado por P sea distinto de 0,
que vaya haciendo la copia del elemento que está en Q, lo pase al elemento que está, perdón, el elemento que está en P, lo pase al elemento que está en Q. ¿Sí? Así. Pero además yo quiero ir avanzando elemento por elemento. Entonces lo que voy a hacer es hacer el incremento. Este incremento está trabajando sobre el puntero, no sobre el elemento que dé referencia. Acuérdense de eso, ¿no? O sea, no estoy trabajando sobre el carácter C, sino que estoy incrementando la posición de memoria para que avance al siguiente elemento. Entonces, apenas viene, esto trae la dirección de memoria del primer elemento. Es distinto de 0, sí, porque le cargué un nombre, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es la dirección, o sea, el incremento este funciona, pero funciona después de su uso. Su uso en realidad está acá. ¿Está? Q, lo desreferencio primero, lo desreferencio, y en la casillita apuntada por Q, en este momento, voy a poner lo que tenga la casillita apuntada por P. O sea, el primer carácter. Voy a incrementar los dos punteros, quiere decir que los dos punteros van a pasar a apuntar al carácter siguiente. Entonces, el carácter justamente siguiente, que es este, es el P desreferenciado, va a ir a la casillita que sigue, que bueno, ahora estaba así, ¿sí? Entonces en estas dos líneas tengo una copia de una cadena. ¿Ven? Con el puntero. Esto les juro que funciona. Vamos acá a imprimir el 2. Nombre 2. Fíjense que yo cargo mi nombre, voy a cargar mi nombre en nombre 1 y voy a imprimir en nombre 2, primero sin nada. Porque no está comentado. Primero sin nada. No voy a imprimir nada, porque no hice la copia. Y ahora sí hago la copia. Copy y le paso. Copiar. Nombre 1. Nombre 2. Ese es el nombre. Bien. Y ahí se imprimió. Ese es nombre 2. ¿Sí? Ahí hizo la copia. Cuando empieza a copiar, copia, 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 hasta que cuando desreferencia, cuando apunta la casillita, la última casillita, esto es igual a 0, y entonces ahí corta la ejecución del bucle. La gran mayoría de todas las operaciones de cadena están implementadas así, de esta manera, teniendo un puntero y otro puntero, y haciendo este. Uno te dice, no, este es constante, no lo voy a tocar, sí voy a modificar el otro. Y tienen esta forma de implementación así bien fácil, modificando los punteros. ¿Se entendió esto? Esto está hermoso. ¿Preguntas? ¿Están ahí todavía? Está por... ¿qué tanto? ¿Ven algo raro? Cuéntenme. Bueno. Bueno, todo esto lo que vimos, ahora lo que les voy a mostrar es una de las implementaciones. Todo esto es constante, no constante. Bueno. Y había hecho una implementación yo para acá, para copiar. Acá. Copiar. Esta es una de las copias. Me gusta más la implementación que hice recién yo. Esto está en el slide. Es así. Esta es otra forma de hacerlo, con un for. ¿Sí? Es lo mismo. Nada más que en vez de ir cambiando P, va siendo... Esta es la versión, digamos, puntero más índice, ¿no? No es el puntero con aritmética de puntero. Aritmética de puntero, digamos, con incremento. Esto también es aritmética de puntero. Pero esta es la versión más parecida a arreglos y la otra versión es más parecida a puntero. La versión Python de puntero. Me gusta más el Y. Esta versión me gusta más. Y fíjense que la función es bien cortita, bien chiquitita. ¿Preguntas?
Ahora viene. ¿No tiene preguntas? ¿Vamos a seguir? ¿Podemos avanzar en la tortura? Nada por el momento, profe. Por favor, que sea rápido y indolor. Es lunes, profe, es lunes. Esto va a ser rápido, pero no va a ser indolor. Punteros a punteros. Nosotros habíamos dicho que teníamos variables comunes y corrientes. Si teníamos una variable, por ejemplo, var, ¿sí? Y teníamos Profe. Sí, ¿qué pasó? Hay un chico en sala de espera, perdón que lo interrumpa. No hay problema, pero me parece que ya lo dejé pasar. Era Colo. En Telegram me están Sí. escribiendo. Sí, justo eso. Sí, yo, profe, se me había cortado el Google. Justo eso. Sí, sí. Ah, Lo vi. Sí. No, sí, él está siempre. Le creo que se le cortó. De hecho, eso lo había visto. No es que se durmió, digo. Como el resto. Bueno, Estoy con los datos ahora, profe. dale, qué grande. Si tenemos una variable, imagínense de vuelta el mapita de memoria, todas estas cosas, y tenemos un puntero a char, ¿sí? Vamos a tener un puntero, y ¿qué dijimos? Que acá íbamos a poner la posición de memoria de un char, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? P es un puntero a tipo char. Digamos que es como que esta estrellita, este asterisco, indica que P es un puntero. Y del otro lado te dice de qué tipo de dato es. En este caso es un char. Ahora miren esta nomenclatura. Esto quiere decir que Q, ¿sí? El primer asterisquito dice, sí, es un puntero. ¿Sí? El primer asterisquito dice, Q es un puntero. Okay. ¿A qué tipo de datos? A un puntero a char. Entonces, eso quiere decir que nosotros podemos poner en Q la dirección de P. No el contenido de P. La dirección de P. Porque P es un puntero a char. Entonces, si yo quiero guardar la dirección, de P, yo tengo que usar un puntero a puntero. No puedo usar un puntero a char. ¿Sí? Entonces, si a P, fíjense cómo vamos a hacer la seguidilla. P es igual a el ampersand bar, ¿sí? O sea, voy a tomar la dirección del CB00, como en el CB00 se pasaría a estar en P. Y si yo hago que Q es igual al ampersand de P, ¿qué es lo que va a ir? El CD00 va a ir a Q. ¿Ven? Entonces yo ahora voy a poder acceder a var mediante Q, desreferenciando primero, ¿sí? Primero desreferencio Q, y de esa forma voy a estar, es como si fuese que yo volví un pasito y ahora estoy en P. Y ahora tengo que volver a desreferenciar para poder asignarle un valor a var, por ejemplo, acá. Entonces, y si yo desreferencio una sola vez a Q, estoy en una dirección de memoria, tengo que imprimir con %P. ¿Sí? Si yo desreferencio una sola vez, es como si fuese que yo puedo reemplazar esto por P, pero por P, solamente por P. ¿Sí? Si yo quiero var, tengo que desreferenciar otra vez más, como acá. ¿Bien? Entonces, si se acuerdan, ya lo vimos como 5 veces. El asterisco del operador de desreferencia, como es un operador unario, tiene asociatividad, digamos, en la precedencia, la asociatividad es desde la derecha. Quiere decir que primero se lee así, ¿está? Se dice desreferenciar el puntero. Eso me traería a P. Y entonces ahora tengo que desreferenciarlo de vuelta para poder trabajar con var. ¿Sí? Es como si fuese yo le pusiese paréntesis acá. ¿Sí? Fíjense. Es como si fuese que yo ahí pongo estos paréntesis. Es lo mismo.
poner paréntesis o no, en este caso es lo mismo porque la asociatividad es desde la derecha. Entonces, no hacen falta los paréntesis. Pero, ustedes lo pueden ver así. Es que primero desreferencian Q, ahora es como que todo esto es P, y ahora desreferencian P y pueden trabajar con var. ¿Vamos? Y la pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué hacemos esto? Porque, de hecho, ¿para qué usábamos los punteros en un principio? ¿Para qué usábamos los punteros? Bueno, para cargar valores en un arreglo de forma indirecta, ¿eh? Claro. Pero, Directamente. ¿y si no es un arreglo? Una variable. Una variable, sí. Una variable. Bueno, lo que pasa es que si nosotros queríamos modificar la variable original, ¿qué hacíamos? Dijimos que usábamos, si nosotros queríamos modificar la variable original, no nos quedaba otra que usar punteros, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros queremos modificar el puntero original? Por algún motivo, nosotros queremos modificar el puntero original en una función. No nos va a quedar otra cosa que nosotros mandarle la dirección del puntero a la función. Y en la función no nos va a quedar otra que usar la dirección del puntero usando un puntero a puntero. ¿Entiendes? O sea, lo vamos a hacer eso. Vamos a trabajar, vamos a modificar los valores originales de los punteros en funciones. Entonces no nos va a quedar otra que usar puntero a puntero. ¿Sí? Después otra cosa, muy simpático. Bueno, quedan 10 minutos. Profe, Sí. ¿puede ¿Duda? explicar el esquema de la derecha? Tenemos, cuando nosotros venimos para acá, así. Estamos de acuerdo que tenemos la variable var en una posición de memoria, la variable, el puntero p en otra posición de memoria. Pero el puntero es un puntero. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, por eso está en rojito. Y después tengo q, que es un puntero a puntero, se llama. Un puntero a puntero. Quiere decir que el contenido de q tiene que ser la dirección de memoria de un puntero. Esa es la diferencia. Cuando nosotros ponemos el doble asterisco, quiere decir que el contenido de q tiene que ser la dirección de memoria, pero de otro puntero. Que para eso, ¿cuál vamos a usar? La dirección de memoria de p. Entonces, nosotros en p podemos cargar en p podemos cargar la dirección de memoria de var, porque es un puntero. Lo venimos haciendo desde hoy. ¿Sí? Pero si yo quiero cargar la dirección en algún lugar, la dirección de memoria de p, no el contenido de p, la dirección de memoria de p. ¿Se entiende esa gran diferencia? El contenido de p es la posición de memoria de var, pero la dirección de p es el lugar en donde está almacenado ese valor. ¿Sí? La dirección de p. Entonces, Claro, el 0xCD00S. exacto. Entonces, pero si yo quiero modificar el valor de p indirectamente, por ejemplo, hacer que apunte a otro lado, si yo por ejemplo, quiero que p apunte a otro lugar, no a var, quiero que apunte a otro lugar, pero por algún motivo lo quiero hacer en una función. Lo quiero hacer en una función, no lo quiero hacer en el main. ¿Y entonces qué tengo que hacer? Y mandarle a una función, tengo que mandarle un puntero a puntero, ¿sí? Porque le voy a mandar la dirección de p para que se haga ese cambio indirectamente. Entonces para eso se usa un puntero a puntero. ¿Sí? Y la manera es usar el ampersand de vuelta, porque el ampersand nos devuelve la dirección de memoria de una variable. Y p es una variable. No es una variable especial, pero es una variable. ¿Sí? Entonces el ampersand me va a devolver la dirección de memoria de p, que en este caso es cd00. Y eso se va a asignar a q. Entonces lo que yo decía, bueno, si ahora quiero modificar el valor de var, pero usando q, ¿cómo se hace? ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer era, te dije, desreferenciar una vez, la primera flechita chiquitita es la primera desreferencia. ¿Sí? Cuando estoy acá, digamos, cuando estoy en el paréntesis, acá,
Lo que está entre paréntesis es la flecita chiquitita. Porque la dirección de memoria que tiene Q, al desreferenciar, es como si fuese que yo estoy parado en P. ¿Sí? Es como si fuese que yo estoy parado en P. Y ahora desreferencio esta dirección de memoria y voy a parar a bar. Como que volvés en el camino. Ah, sí, sí. Ahora entendí bien. Bueno, Profe, sí. entonces lo que podemos hacer que dice con Q, hacer que ya no apunte más a bar, digamos, bar, sino que apunte a otra. Eso es lo que Sí. queremos hacer. Eso es lo que queremos hacer. Para eso. Es lo, Eso es lo que queremos hacer. Porque ahora en la clase que viene vamos a tener arreglos de punteros. Entonces vamos a querer modificar el valor de alguno de los arreglos, de alguno de los elementos del arreglo que son punteros. Entonces para modificarlo vamos a tener que usar puntero a puntero. Qué simpatía, ¿no? Veamos lo último. ¿Alguna duda de eso, de punteros? No, para sentarlo bien tendría que ponerme a hacer el programa y Yes. ¿Tiene, profe, algunas preguntas ahí en el chat? Unas cuantas. De puntero a puntero tiene que haber un límite, pero no. Pueden seguir haciendo puntero a puntero. No tiene mucho, llega un momento que por ahí no tiene mucho sentido. Pero pueden seguir haciendo punteros a punteros. Recuerden, es parecido, si no casi igual, a los arreglos. Los arreglos podemos tener multidimensionales. ¿Sí? Nosotros decimos, sí, multidimensionales, sí. Dos dimensiones es lo que vimos, en el práctico 5. Podemos tener de 3 dimensiones matrices, sin ningún problema. Y podemos tener de 4 o 5. No tiene un límite práctico. Digamos, perdón, no tiene un límite teórico. En la práctica sí, porque nosotros no vamos a hacer algo de dimensiones tan grandes. Y no me refiero a dimensiones grandes en el tamaño, sino en la dimensionalidad. ¿Sí? Una matriz de 3x3 o hasta de 4. No sé si de 4x4, pero 4x3 por ahí hay veces que sí podríamos llegar a necesitarlo. Pero no es tan importante. Hasta de 3x3 sí. De 3x3 sí se usa. Les iba a mostrar ahora. Acá. Nosotros podemos imprimir el tamaño de un arreglo con el operador sizeOf. SizeOf arreglo. Esto me lo voy a mostrarles al principio. Esto me vuelve el tamaño de la arreglo. ¿Sí? ¿Qué tamaño creen que tenga ahora? El tamaño en bytes. 20. 20, correcto. ¿Sí? El tamaño de la regla, en bytes. Traten de seguir un ratito. Nada. Vamos a imprimir también en la función el tamaño de la regla, porque se me ocurre que puede ser diferente. Qué casualidad.
¿Cuánto creen que puede llegar a tener el tamaño del arreglo? El tamaño del arreglo. El arreglo. Sí. Me imagino que es mucho. ¿Mucho? ¿Dónde está? Ah, back. Sí, está. Me parece que no está imprimiendo. Ah, no estoy llamando a la función imprimir. Soy muy astuto. Imprimo arreglo. Ahí está. 8 me dice. Qué complicado, ¿no? El warning, ahora vamos a ver qué dice el warning. Puede ser que sea por esto. 8 me dice. Miren lo que me dice el warning. El size of en un arreglo, digamos, cuando se pasa por parámetro, dice, va a devolver el tamaño de, y no alcanza a verse, pero dice, Claro, la dirección de memoria en realidad. claro, dice el tamaño como de un puntero. Changos eso. ¿Y por qué? ¿Por qué? Resulta que, bueno, yo siempre les dije que acá no hacía falta ponerle el tamaño, ¿no? Acá no hacía falta el tamaño. Porque resulta que cuando ustedes están adentro de una función y ustedes le pasan un arreglo, ¿qué es lo que habíamos dicho hasta ahora? Que cuando que las cosas se hacen por cópianse. ¿Por qué nadie me dijo nada de los arreglos? ¿Por qué nadie me dijo, che, pero estamos pasando arreglos hoy? Y a nadie le preocupó. ¿Por qué? ¿A alguien le empieza a preocupar? No estaría entendiendo la pregunta. ¿Qué tema vimos hoy? ¿Qué vimos hoy? El tema. Vimos todo lo que era constantes, como eran los calificadores constantes, qué sé yo. Y lo que primero vimos es paso por valor y paso por referencia. ¿Y qué dijimos de los valores en C? ¿Qué dijimos de los pasajes a las funciones en C? Siempre se pasa un valor. Siempre se pasa por valor. Se dice Por por valor, valor. sí, por O sea, se valor. hace copia. Pero nadie me dijo, che, pero ya estuvimos pasando arreglos a las funciones. Cientos de veces pasamos arreglos a las funciones. ¿Y qué pasaba con los arreglos? ¿Qué dijimos cuando pasábamos arreglos de funciones en la unidad anterior? ¿Copiamos? No se copian, se cambiaban. ¿Se cambia el valor original o no? ¿No se cambia el valor original? Ve, si yo pongo el elemento 0 acá, le voy a poner un 10. ¿No se cambia el elemento original? Oh, y lo llamo 2 veces, mira. Esto. La segunda vez el elemento 0 vale 10. ¿Sí? Lo estoy cambiando desde la función. Lo cambio de la función Funciona, al valor original. ¿Sí? Entonces, no es que funciona como. En realidad, todo este tiempo, nosotros cuando estuvimos trabajando con arreglo, en realidad eran punteros. ¿Sí? Eran punteros y la nomenclatura, ¿se acuerdan lo que vimos al principio de la clase? Yo dije, si ustedes también pueden usar el puntero, le pueden poner los corchetitos. Porque en realidad, ustedes pueden decir que esto es así. ¿Sí? ¿Estamos? En realidad, es un puntero. Porque si también se acuerdan lo que yo les dije al principio, fue que el nombre del arreglo es la dirección de memoria del primer elemento. Entonces esto es como si fuese que yo le paso esto así. La dirección de memoria del primer elemento. ¿Sí? Sí. Entonces, pasarle la dirección de memoria. ¿Y qué necesito para recibir la dirección de memoria de un elemento? Del que sea, un puntero. Gracias a que es un arreglo, yo puedo hacer esto. ¿Por qué se cambiaban los corchetitos?
¿Por qué se cambiaba en realidad? Se cambiaba por una expresión de este tipo. Así. ¿Sí? Y esto sigue siendo lo mismo. ¿Se entiende? En realidad, los arreglos, cuando son pasados a las funciones, se dice que decaen en punteros. Y la explicación de eso está acá. printf, yo hago el por ciento LU, y yo imprimo el sizeof de vector. Acá es evidente que es un puntero, ¿no? Este 8 es el tamaño del puntero. Ahí está claro, es ese 8. Hoy, cuando yo ponía esto así, no era tan claro. El compilador me decía, che, ojo, porque el tamaño en realidad te devuelve el tamaño de un puntero. ¿Sí? Es como que me está diciendo, te falta ver bien la segunda parte de la unidad 8, informática 1. ¿Sí? Prácticamente se está diciendo así. ¿Qué es eso? Es en realidad los arreglos, los arreglos cuando se las pasa a las funciones, en realidad se transforman en punteros. ¿Sí? Nosotros podemos seguir trabajando como arreglos sin ningún problema y mintiéndonos a nosotros mismos y trabajando con un arreglo, así como ahora. ¿Sí? Y ningún problema y todos felices. O podemos ser conscientes de la realidad y podemos, por ejemplo, poner algo así. Acá. Podemos poner algo así. Vamos a poner algo así. ¿Sí? O si ustedes quieren, para que quede más lindo y más prolijo y capaz que con no tantos, podrían también usarlo así. También lo habíamos visto al principio de la clase, ¿no? Que en realidad era lo que habíamos dejado medio en el tintero la clase pasada. Podríamos poner esto así. ¿Sí o no? Entonces, siempre, 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 les voy a mentir, no, sí, aparte que sí, pero siempre, 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 cuando tengan un arreglo, pasa a las funciones como puntero. ¿Sí? Entonces ustedes pueden trabajar como puntero. Y por eso, cuando vimos lo del printf y lo del copy, donde las cadenas, yo tenía acá esta cadena y se pasaba como un puntero también, ¿no? ¿Se acuerdan que decía const, puntero, source, etc.? Y para cerrar esto, para terminar de lastimarlos, pero solo para jugar esto, yo les dije, ¿no es cierto?, que esta expresión, cuando nosotros teníamos esta expresión, en realidad se cambiaba por algo como esto. Vamos a poner el asterisco, más i. ¿Sí o no? Y vamos a poner acá otra de estas. Vamos a cambiar el elemento así por el elemento de... Pero la suma es conmutativa, ¿o no? La suma es conmutativa. Quiere decir que yo podría poner esto así. Y si esto puede escribirse así, entonces también podría escribir esto así. ¿Sí o no? Esta estuvo buena. Tienen que reconocérmela. Vía de las matrices. Claro, mal. Los arreglos. Puntero. Y si eso se escribe así, también podrían escribir esto así. Esta sí les va a gustar. Me explotó la cabeza. Rampe, La álgebra me persigue. Porque en realidad yo les dije que cuando ustedes encuentren esta expresión, el compilador la va a cambiar por ¿cuál? Por esto. ¿Sí?
Y bueno, es lo mismo. Si encuentran esto de ahí arriba, lo va a cambiar por algo así. 0 más P. Y bueno, como es conmutativa la suma, no va a pasar nada. En realidad están haciendo el desplazamiento del mismo. ¿Sí? Bueno, esto es simplemente para que sueñen un poco con punteros, porque falta mucho todavía de ver de punteros. Y bueno, no hagan esto en casa, pero tienen que saber que sí se puede. ¿Sí? ¿Preguntas?